Lo único que mucho más concentrado en lo tecnológico y en el nivel microeconómico empresarial. La idea es, bueno, vamos a ver a dónde está la revolución digital hoy y a dónde está América Latina, que creo que es importante para el contenido de la escuela. Bueno, esto era el mundo hace 50 años. Esto era San Paulo, 1972, la ciudad más industrializada de América Latina. Fíjense, esto es hace 7 años Djibouti, en el Cuerno de África, y ustedes pensarán que esta gente que está haciendo la playa, bueno, eran los inmigrantes que estaban moviéndose y estaban tratando de captar las líneas, internet desde Somalia en las playas de Djibouti. O sea, fíjense, en un lapso más o menos de 40 años, pasamos de una foto a la otra, en la cual les da, aunque ustedes son mucho más ya de la generación en la cual esto es normal, pero muestra el cambio que se produjo en el lapso de una generación. Entonces, ¿qué elementos tenemos? ¿Por qué estamos hablando hoy de una nueva revolución digital? Yo diría porque en los últimos 5 o 6 años, algunos procesos que venían desde tiempo, como por ejemplo lo de inteligencia artificial o por ejemplo los elementos de análisis de grandes datos, empezaron a juntarse en un bloque que tiene estos componentes, las redes de alta velocidad, el blockchain, lo cual en español se traduce como las cadenas de bloque, el Internet de las cosas, la analítica de grandes datos y la inteligencia artificial. Todo esto junto y ahora, básicamente en el último bienio, empieza a ser potenciado por las tecnologías de 5G. Entonces, acá estamos con un mundo que no es el mundo de principio de los años 90, cuando apareció Windows, el Windows 3.0, que fue el primero que funcionó, y tampoco es el mundo de principio de los años 2000, a donde ya teníamos Windows consolidado y teníamos el iMac que estaba avanzando fuertemente, pero era todavía un mundo en el cual muchas de estas cosas estaban a nivel de laboratorios universitarios o de las empresas más avanzadas. Entonces, la primera cosa es, hoy en día, si se quiere hablar de tecnologías digitales, hay cosas que son un hecho ya. El Internet de alta velocidad, que son un hecho, por ejemplo, las aplicaciones, que es un hecho la movilidad, pero estos son los 5 conceptos cruciales que hay que tener en cuenta, y en las redes de alta movilidad tenemos el elemento de la tecnología 5G. La flechita esta es para darles una idea exponencial que voy a entrar un poco más en detalle. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, acá está el panorama de cómo era la evolución. Años 80, la gran novedad, y todavía hay gente que dice así, porque el circuito integrado y cada, bueno, eso pasó hace 50 años, ya. Bueno, en realidad los circuitos integrados son de los 50, pasó hace 70 años, eso dio una lógica que fuera esencialmente la lógica mainframe terminal. Después apareció todo el fenómeno Internet, que a partir de 2011 empieza a movilizarse, masificarse, y después con el agregado de los sensores, ustedes lo que se encuentran es que aparece todo un complejo de soluciones industriales inteligentes. Industriales aquí significa sectorial, no significa industria manufacturera, basado fundamentalmente en elementos como habíamos visto, las redes móviles, el Big Data, el cloud y afines. Y aquí les puse 4 fechas que son cruciales. Casi todas ellas pasaron antes que ustedes fueran a la escuela, o por lo menos que entraran a la universidad. Pero hay que tenerlo en cuenta porque son las fechas que caracterizan el mundo de la nueva plataforma digital, porque le fueron dando. 11 de mayo del 97, ¿qué pasó? Una computadora de IBM llamada Big Blue, el azul grande, acuérdense que digamos, era el color que identificaba IBM, le ganó a Kasparov en el campeonato, que era el campeón mundial de ajedrez en ese momento. Eso fue un shock tremendo, porque estaba todavía la idea que había algunos reductos de razonamiento que solo podía estar a nivel del ser humano. Y resulta que Big Blue ganó en 97, o sea, ya estamos hablando de hace 25 años prácticamente, un cuarto de siglo, ganó el campeonato. 2, 9 de enero del 2007. Yo diría que fue una fecha crucial, y eso el que tenga tiempo, búsquelo en YouTube, fue cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone.
El primer iPhone, al hacer la conjunción de un aparato de música, de un browser y además de un sistema de comunicación telefónica, hizo y prefiguró lo que vino, que fue la integración entre diferentes áreas de las tecnologías digitales. El 14 de febrero de 2011 pasó una cosa interesante. En 97 se le había ganado al pensamiento lógico. En 2011, una computadora que se llama Watson, también de IBM, ganó un juego de competencia de rapidez mental de respuestas que se llama Jeopardy, que fue muy popular en Estados Unidos, era muy popular en esa época, y lo que mostró fue de que una computadora podía ganarle a una persona en una reacción sobre lo que era prácticamente responder a una adivinanza sobre un hecho. Eso fue también muy importante porque la idea, bueno, las computadoras ganaron en cierto nivel de razonamiento, pero no pueden ganar en lo que tiene que ver con rapidez mental y darse cuenta de sutilezas. Bueno, eso pasó hace ya 10 años. Y el 15 de marzo del 16 hubo lo que uno podría llamar la reafirmación de lo que sucedió en 97, que fue cuando AlphaGo, una computadora muy poderosa de Google, ganó al campeón mundial de Go, que era considerado el juego más sofisticado y más complicado concebible. Entonces, fíjense, por un lado tenemos un hardware que va avanzando de circuitos integrados a la red y a la masificación de los sensores, y por otro lado, algunos hitos, se podría haber puesto 3 o 4 más, pero yo diría los hitos que fueron demostrando que el desarrollo de soluciones inteligentes no solo era posible, sino que en algunos casos era totalmente realizable con la tecnología que ya había. Fíjense, esto abre un montón de preguntas que algunas vamos a tratar de mencionar, por ejemplo, más adelante, pero otras necesitaríamos 3 o 4 clases para hablar de estos temas. Entonces, perdón, fui para atrás. Esto ha llevado a 3 o 4 nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas, ustedes sí las han oído mencionar seguramente en las clases, que son, por un lado, la desintermediación. Bueno, eso es claro, ustedes lo han visto permanentemente durante todo el proceso de la pandemia, cómo ha habido aplicaciones que han cortado intermediarios y ustedes se comunican directamente para comprar o para vender con el interesado de la otra parte, cortando intermediarios. La quintesencia de esto son las aplicaciones de fintech, o sea, de tecnologías financieras que justamente se saltan el sistema bancario, o por ejemplo las aplicaciones de criptomonedas que se saltan totalmente el sistema monetario. Después la otra cosa, la desagregación, o sea, muchos activos se fragmentan para servir a bases diferentes de usuarios, o sea, yo ya no necesito un aparato completo de base, sino que ese aparato puede ser fragmentado según los usos que yo le pueda dar. Y por último, la desmaterialización. La desmaterialización, obviamente, es pasar de lo físico a lo virtual y ha demostrado ser quizá la fuerza más poderosa que hay en este momento a favor del medio ambiente y la sostenibilidad. Piensa en la cantidad de carbono que se hubiera emitido si todos ustedes hubieran llegado hasta Santiago para oírle exactamente lo mismo que están oyendo con un gasto ínfimo de carbono. O sea, esto podemos entrar en mucho detalle. La CEPAL ha escrito bastante sobre, digamos, la crisis ambiental, yo diría la catástrofe ambiental, pero bueno, sobre la crisis ambiental, pero estos tres procesos ustedes los van a ver permanentemente ubicados como resultado de las tecnologías digitales nuevas. Desintermediación, desagregación y desmaterialización. Pero acá viene un punto, y aquí sí voy a hacer algunas referencias bibliográficas porque es útil para los que tengan tiempo de leerlo. Viene la gran pregunta si esto es un proceso lineal o un proceso exponencial. Los economistas odian los procesos exponenciales, generalmente por una razón muy sencilla, porque conduce a soluciones explosivas que no se sabe lo que pasa. Pero fíjense, aquí graficamos exportaciones de bienes, inversión extranjera directa, exportaciones de servicios y otros flujos financieros. Y fíjense que ustedes lo que encuentran es que, bueno, crecieron desde los 90 hasta los 2000, después crecieron hasta la crisis del 2008, después cayeron algunos, se recuperaron. Y en rojo pusimos el uso de ancho de banda internacional. El uso de primera cosa interesante.
En lo que tiene que ver con el uso de banda internacional, no existió crisis de 2008. La crisis de 2008 habrá sido un parteaguas para los macros, habrá sido un parteaguas para otras cosas. Para lo digital no hubo crisis de 2008. O sea, eso es importante tener en cuenta, pues muchas veces uno queda con la idea, uy, todo depende de la dinámica de crecimiento y la dinámica de desarrollo. Algunas cosas sí, otras no. Fíjense. Ahora, lo otro que les quería mostrar es que uno dice, bueno, ya el ancho de banda superó, estos son índices, ¿no? Superó a las otras 4 variables que siempre se estudian, pero fíjense, la única trampa que hay acá, que las otras 4 variables están graficadas sobre el eje de la izquierda y el ancho de banda está graficado en el eje de la derecha. Con lo cual, en realidad, no estamos hablando de un crecimiento simplemente mayor, sino que una relación 10:1. O sea, cuando de un lado yo tengo a donde llegó, estoy llegando a 6.000, mientras que el otro está en niveles de 200 o 300. Fíjense, eso es importante. ¿Y por qué les puse a Kurzweil acá? Kurzweil es un tipo medio genial, no sé si está vivo todavía, inventó cosas como, por ejemplo, los OCR, o sea, el reconocimiento óptico de caracteres, y Kurzweil escribió un libro muy controversial que se llama La singularidad está cerca. Y la idea de él era básicamente que uno se equivoca frecuentemente por pensar que hay procesos lineales, cuando en realidad en tecnología los procesos exponenciales son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. ¿Y qué es lo que dice? Miren, respecto a tecnología hay gente que es directamente reaccionaria. Todo tiempo pasado fue mejor, cuando escribíamos con papel era mejor que los procesadores, etcétera, pero dejemos esa gente de lado, ¿no? Están los progresistas. Los progresistas dicen estamos avanzando, pero Kurzweil hace un punto que a mí me impresionó mucho, hará como 10 años. Kurzweil decía, aún la gente más progresiva, cuando está sobre una curva, no entiende la curva, sino que proyecta a lo largo de la tangente. Entonces, ¿por qué? Porque piensa que hay un crecimiento lineal. Como proyecta a lo largo de la tangente, dice, bueno, si esto viene creciendo de esta manera, va a seguir creciendo de la misma manera. Pero lo que Kurzweil dice, lo que uno encuentra frecuentemente en estas tecnologías es un comportamiento en el cual lo que crece no es la variable, sino que lo que crece es la propia tasa de crecimiento. Con lo cual, los que se piensan muy progresistas y que hacen una proyección lineal en lo que tiene que ver con estas cosas, generalmente se quedan cortos. Es mejor que todos los demás, pero se quedan cortos. Libro muy controversial, hay gente que le gusta mucho, mi caso, hay gente que no le gusta para nada. El que tenga tiempo y le interese estos temas es casi imprescindible para tener un feeling de lo que escribe la gente que sabe, pero que al mismo tiempo tiene visión de futuro. Y para eso, aquí tengo un video que ojalá funcione, que fue una de las charlas TED que dio Eric Brynjolfsson. Brynjolfsson es uno de los expertos fuertes en tecnologías digitales y sus efectos en el MIT. Son apenas unos minutitos, pero fíjense, espero que se oiga bien. But our brains are wired for a linear world. As a result, exponential trends take us by surprise. I used to teach my students that there's some things, computers just aren't good at, like driving a car through traffic. That's right. Here's Andy and me grinning like madmen because we just rode down Route 101 in, yes, a driverless car. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense, siempre estuvo esta idea de que hay un conocimiento tácito, profundo, que está más allá de lo que se puede codificar. Bueno, eso es lo que significa tácito. Lo que pasa es que cada vez que se hacen ejemplos de conocimiento tácito, pasa cierto tiempo y se ve que ese conocimiento es totalmente codificable. O sea, Polanyi, que creo que fue el que inventó el término, anduvo cerca de eso, ponía 2 ejemplos de 2 cosas que siempre iban a ser conocimiento tácito porque eran demasiado complejos para la mente humana. Una era ubicarse en un mapa y la otra era ubicarse en el cuerpo humano. Bueno, con los robots de cirugía y Waze, eso ya hace bastante tiempo que de conocimiento tácito desapareció casi totalmente. Entonces, estos sé que son temas
temas que dan para discusiones eternas, pero simplemente tengan en cuenta eso. Ejemplos que había, bueno, manejar un auto es una cosa demasiado compleja, hay conocimiento tácito, hay que aprender joven, etcétera. Cuando uno se da cuenta, bueno, ya autos que manejan solo ya llevan 5 o 6 años y van claro camino a la masificación. Ahora, esto es un gráfico medio complejo, tiene mucha información, pero lo que es importante, esto fue desarrollado por Raúl Katz, un analista muy conocido de la Universidad de Columbia, que trabaja frecuentemente con la CEPAL, que ha habido procesos de desarrollo, procesos de adopción y procesos de impacto económico. Lo que se sabe, y eso es totalmente normal, que los procesos de adopción vienen bastante después de los procesos de desarrollo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que el impacto económico puede venir bastante después. El único elemento que está más completo de esto, que es la parte de banda ancha, telecomunicaciones móviles e informática, recién empezó a detectarse los impactos económicos en la primera década de este siglo. Lo importante de eso es no sacar la conclusión de que porque el impacto económico no se sintió, decir que no hay adopción. Y peor, porque no hay adopción, pensar que no hay desarrollo. O sea, ese razonamiento al ver sucede, no, las TICs no pueden tener, o las tecnologías digitales no pueden tener, digamos, efectos sobre la productividad, porque miren cómo está la productividad de las pequeñas empresas o la productividad de América Latina. Bueno, eso es sacar una conclusión del impacto económico sobre la adopción. La adopción es un elemento que yo tengo que analizarlo independiente de su espacio, de impacto económico que puede darse antes o después, y también el desarrollo. Bien, ahora vamos a entrar un poco más en el tema empresarial. Digamos, en este proceso, lo que uno encuentra básicamente por mercados en los cuales las economías de alcance, las economías de escala y sobre todo los modelos de negocio de que el ganador se lleva todo, ha llevado a que un conjunto de 5 empresas estén realizando en 2020, o que mejor dicho, que tengan un valor de mercado en 2020 de 8 trillones de dólares. 8 trillones de dólares en español correctamente sería 8.000 millones de dólares. No son 8 billones, sino 8.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, en el mismo 2020 el PIB de América Latina fue del orden de 5.7 trillones. Obviamente yo no puedo comparar valor de mercado de una empresa como PIB como siendo la misma sustancia, sino pero para ubicarse de qué tipo de actores estamos hablando. O sea, estamos hablando de actores cuyo peso ya, yo me acuerdo, bueno, ustedes no existían, pero en los años 70 siempre se decía que había una empresa, o 2 o 4, que tenían un nivel de ventas superiores a alguna de las economías más pequeñas de América Latina. Aquí estamos hablando de un valor de mercado que es mucho más grande que el PIB de América Latina. Y para que tengan una idea, abajo les puse el mismo día, todo esto lo calculé, no el dibujo que lo tomé de internet, sino los valores, estos los tomé el 9 de febrero, hace 3 días. O sea, ese mismo día, Exxon, General Motors y Citigroup, o sea, las petroleras, las eléctricas y los bancos, que todo el mundo habla, los bancos, todos juntos valían 0,45 trillones de dólares. O sea, fíjense que si uno quiere entender comportamiento empresarial hoy en día, obviamente hay que entender todo tipo de grupos, pero centrarse en lo que sucede con las petroleras o con las eléctricas es fundamental para el medio ambiente, por supuesto, y centrarse en los bancos puede ser fundamental para la especulación. Pero hoy en día son players muy pequeños en el mundo empresarial. O sea, los 3 juntos no llegan a valer lo que vale Facebook, ni digamos lo que vale Apple. Entonces, esta es la primera idea. El foco de atención en algunos temas como empresas tiene que empezar a cambiar. O sea, esto es a nivel mundial. Después vamos a llegar a América Latina. La otra industria manufacturera, lo puse total porque me pareció bien bonito, la otra industria manufacturera que tiene peso es la automotriz. Y fíjense, la automotriz, quien está casi llegando al trillón, o sea, casi 800.000 millones de dólares, es Tesla. O sea, la de más alta tecnología. Toyota anda ahí por los 200.000 millones y todos los demás están allá empezando en materia de capitalización de mercado. Fíjense que cuando el capitalismo a finales del siglo XIX cambió
cambió atrás de empresas como las siderúrgicas, como los grandes ferrocarriles, eso había sido un poco antes, o las grandes petroleras, lo cual se llamaba US Steel, Carnegie Steel o la United Oil de Rockefeller. Hoy en día, el equivalente de esas empresas son estas, las tecnológicas y en tecnologías digitales y algunas como el caso de Tesla. Entonces, esto es el mundo de hoy, el que tenemos que tratar de analizar en América Latina. Es un mundo que está centrado en 5 elementos que, por un lado, el centro yo diría que sigue siendo Microsoft. No en balde todos ustedes están en una red de Naciones Unidas que es manejada por Microsoft, con programas de Microsoft, excepto algunos que estamos con Apple, por eso puse a Steve Jobs. Obviamente está Zuckerberg, está Google y está Amazon. Este es el quinteto que hoy en día tiene un valor bastante más grande que el PIB de América Latina. ¿Quiénes juegan en esto? Fíjense, en 2013, o sea, hace como 7 años, casi prehistoria, había jugadores de Estados Unidos que las 20 primeras tenían 13, 3 jugadores de China y después había jugadores básicamente de Corea, Taiwán, alguna cosa, pero poco, Japón. En 18, o sea, 2 años, o sea, bastante tiempo atrás, ya quedaban 2 players, que eran Estados Unidos y China. Pero como hay que tener siempre lo del año, hablar de tecnología digital desde hace 3 o 4 años vale poco. Aquí tenemos al 30 de junio del año pasado quiénes son los players. Y fíjense, tenemos arriba Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook y Tencent. Aparece la primera no estadounidense, que es la China, Tencent, en los 600 mil millones de dólares. Después se encuentran algunos más de Asia, Samsung, Taiwan Semiconductor, después tenemos otras de Estados Unidos, Nvidia, Adobe, todos nombres que ustedes oyen todos los días. Quería resaltar 2 cosas acá. Fíjense lo pequeña que es la clase media de estas empresas, media digamos, de las gigantes. Tenemos unas gigantes que están cerca del trillón de dólares, los 1.000 millones de dólares de valor. Después abajo hay un conjunto más o menos amplio que está entre 70 y 300 más o menos, pero entre todo el universo de 300 a 900 hay solo 2 empresas que están alrededor de los 600. O sea, hay un gap enorme entre 650 y 900 mil millones de dólares y otro gap enorme entre 300 y 600 mil millones de dólares. Esto creo que es también otra prueba de cómo los mercados guiados por modelos de negocio de winner takes all, o sea, los ganadores se llevan todo, conduce a este tipo de estructura de mercado. Y lo otro que les quería mostrar era justamente el poco peso de las empresas europeas. Fíjense que la primera europea notable que aparece está en el número 14, que es SAP, que es Alemania, y por otro lado, en el número 12, en el último cálculo, y que está ASML, que es una productora holandesa de chips, que está en el número 15. Accenture tiene la central en Dublín, pero no creo que califique tal como una empresa irlandesa. Entonces, fíjense, tenemos un dominio indudable de lo que tiene que ver con Estados Unidos y el este de Asia. La única empresa que entra en el universo de elite, digamos, más allá de los 500 mil millones de dólares, es Tencent. Y eso también les dice, bueno, ¿con quién es que hay que negociar? Porque vuelta y media parece, bueno, tenemos que negociar esto, hay que acordar lo otro. Bueno, este es el universo con el cual hay que negociar. Aquí hay 2 players, que es el este de Asia, dentro de lo que se ha llamado la fábrica china, que esa sigue todavía articulada muy fuerte con Estados Unidos y Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde está América Latina? Vamos a ver, digamos, unos 15 minutos de datos de América Latina y después volvemos a los temas, cómo se vinculan esos datos con las tendencias generales. Primero, estos son las conexiones de ancho de banda del mundo en 2019. No creo que haya cambiado mucho este año en 2020, así que podemos aceptarlo. Fíjense, las grandes conexiones son 4. Una,
Estados Unidos y Canadá con Asia. 2, Estados Unidos con Europa y Europa con Asia y el Medio Oriente, y después Estados Unidos con América Latina. La conexión de Estados Unidos, perdón, de América Latina con Europa, me imagino que solo se puede ver si uno tiene alta definición. Es prácticamente invisible. África juega con Europa y tiene poco más. ¿Qué es lo que quiere decir esto? América Latina está ubicada en este universo, y su universo en este tema, para bien o para mal, en materia de ancho de banda de Internet, o sea, el movilizador básico, el que estamos usando ahora, es un negocio con América del Norte. Siempre ahí viene el cable europeo, ya debe llevar unos 10 años, creo que está bastante avanzado. Siempre viene el cable de Chile con China, pasando por Tahití o pasando por algún otro lado, ahí viene, pero de facto esta es la relación del mundo en lo que tiene que ver con tecnologías digitales, una relación en la cual América Latina tiene su comunicación sustancial es con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo andamos en materia de uso de Internet? Bueno, en materia de uso tenemos más o menos 2/3 de la población de la región usó Internet en 2019, no hay datos de la UIT todavía para 2020, y con las encuestas de hogares uno puede estimar que más de 75% de los millennials, o sea, los que hoy estarían abajo de 25, 30, digamos, está usando Internet. Entonces, esto es el primer elemento. O sea, de aquí yo puedo sacar dos mensajes bien diferentes. Por un lado, hay 1/3 de la región que está fuera. Por otro lado, no creo que haya habido ninguna tecnología en la historia de América Latina que en un lapso de 20 años pasó de 0 a que 2/3 de la población la esté utilizando. Entonces, esto ustedes lo pueden ver de las dos dimensiones, pero lo importante es que uno puede decir hay 2/3 de la región que está en este proceso y hay 1/3 que está fuera. Aquí hay una serie de elementos. Creo que eso reafirma, por ejemplo, el 33% de los hogares urbanos no está conectado, y sobre todo en un contexto en que han desaparecido prácticamente casi todas las brechas. No hay ninguna brecha de edad, casi queda un poco, pero ha desaparecido. La brecha de género no existe en el uso de Internet, o sea, da prácticamente igual, y algunas veces da un poco más mujeres que hombres. La brecha que hoy en día está arriba de la mesa es la brecha de hogares rurales versus hogares urbanos. Mientras 1/3 de los urbanos no está conectado, más de 3/4 de los rurales no está conectado. Obviamente, eso puede tener consecuencias étnicas, porque, por ejemplo, en muchos países, justamente, los fuertes de las poblaciones indígenas están en el campo. Quiere decir que están en este 77%. Pero sigamos pensando con la idea, este es un proceso en el cual 1/3 está afuera. Ahora, ¿quiénes están afuera? Teniendo en cuenta además que América Latina es una región muy urbanizada, tiene más de 80% de urbanización, la brecha urbano-rural es importante, pero no decide el total. Lo que está decidiendo al final es que los hogares en los quintiles más pobres están mucho menos conectados, y que hay 40 millones de hogares no conectados. Ustedes esto lo encuentran, esto va bastante bien, aunque no estrictamente con el PIB per cápita. O sea, por ejemplo, República Dominicana tendría que estar más avanzada por su PIB per cápita, pero más o menos va con el PIB per cápita. Lo que está claro es que cuando uno habla de los que no están conectados al sistema, el grueso de esos no es ninguna novedad, por supuesto, la conclusión es que son los hogares más pobres. Aquí viene otro punto, porque yo dije, bueno, 2/3 están conectados, pero más o menos en 1/3 de los países las velocidades de conexión no permiten el uso de soluciones avanzadas simultáneas. Dicho de otra manera, si en un determinado día durante la cuarentena tenía que haber teletrabajo, educación a domicilio y alguien que estaba viendo algo de entretenimiento, las velocidades no aguantan. Y hay otro elemento, buena parte de la conexión de ese tercio, que está un poco con malo, que no puede conectarse a estos trabajos o estos entretenimientos, ese tercio se comunica por la vía de teléfonos inteligentes y Internet móvil. Internet móvil no tiene nada de malo porque tiene velocidades muy buenas,
pero el problema es que es muy difícil, por ejemplo, hacer multitasking con el teléfono o desarrollar actividades sofisticadas pura y exclusivamente con el teléfono. Entonces yo diría que uno puede hacer un resumen de este estilo. Un tercio está fuera de este proceso en América Latina, hoy por lo menos, y de los 2 tercios que están adentro, hay 1 tercio de países, aquí ya no son personas, pero de países, pero uno podría pensar, hay 1 tercio de países que tienen condiciones de velocidad para un uso sofisticado o avanzado, y otro tercio no lo tiene. Este es un dato que la CEPAL ha divulgado bastante, digamos, desde el mes de julio estamos manejando esto. En América Latina se calcula más o menos que 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a teleeducación, o sea que ahí ustedes empiezan a ver, ya, esto podríamos entrar en mucho más detalle, pero empiezan a ver, bueno, el efecto de la limitación del tercio empieza a golpear en otras actividades. Y por otro lado, esto es un cálculo que también se hizo en la CEPAL, uno se encuentra que por la estructura del trabajo en América Latina, solo alrededor de 1/5 de los ocupados pueden hacer teletrabajo. ¿Por qué? Bueno, y esa es una obviedad, todos los servicios personales, estilo servicio doméstico, que América Latina tiene un peso enorme, o por ejemplo lo que tiene que ver con los mercados, que tienen un peso enorme en la ocupación en América Latina, no hace sentido que tengan actividad de teletrabajo. Entonces, fíjense, aparece una situación en la cual hay países como Uruguay que llegan a tener 30% con posibilidades de teletrabajo, pero dista mucho de decir, bueno, es un universo de teletrabajo, hasta otros como Guatemala o Honduras que están por la vuelta del 14%. Y estos datos, yo ya digamos, son datos un poco viejos, o sea, lamentablemente los estudios industriales que tratan el tema digital no son de lo mejor que hay todavía, pero lo que sí se nota, este es un trabajo que se hizo también para la CEPAL, es que el uso de la conexión que tienen las empresas va bajando fuertemente a medida que aumenta o mejora la sofisticación tecnológica de la aplicación. Entonces, fíjense, para el año 18, en estos 3 países, que eran para los cuales había datos, cerca de 90% del total de empresas estaba conectada, cerca de 80% usaba banca electrónica, pero ya cuando ustedes ven cuántos usan Internet en la cadena de aprovisionamiento, bajamos a un poco más de 1 tercio, y cuando ven qué empresas han desplegado canales de venta digitales, estamos en el orden de 20%. Estos datos tómenlos con cuidado, pues son pocos países, son datos viejos y que no recogen para nada la explosión que hubo en el uso de las tecnologías digitales durante la pandemia. Pero como les digo, lamentablemente los estudios que tratan de combinar industrialización en América Latina con digitalización de los procesos productivos todavía están bastante rezagados. Y esto era un dato que quería darles, simplemente que es útil porque es lo que viene, que es el despliegue de tecnología 5G, y ahí estos fueron unos cálculos que se hicieron también para la CEPAL, en los cuales se evaluó el costo que tendría las inversiones en 5G. Y lo que uno encuentra es que el costo dividido sobre 7 años es del orden de 120.000 millones de dólares, que no es una cantidad sideral para la región. Para algunos países podría ser importante, pero no es una cantidad sideral, estamos hablando de alrededor de menos de 20.000 millones de dólares por año, lo cual no es una cifra que esté fuera del espectro de la región, lo cual indicaría que los 2 factores que van a decidir la rapidez del 5G va a ser, por un lado, la regulación, en qué medida se hacen las licitaciones de espectro y afines, y por otro lado, lo que tiene que ver con el interés de las empresas públicas o privadas, como hizo Cecilia ayer, hay empresas públicas que están en esto, en avanzar rápidamente. No me parece que haya un problema de costos financieros para el tipo de empresas que estamos hablando. Está bien. Esto es lo que ustedes deben haber oído en varios lados sobre América Latina. Tenemos problemas. Pero, aquí viene lo otro. Parto de un slide de Cecilia de ayer, que me pareció interesante, en un universo donde la inversión extranjera se retrotrae,
el número de proyectos en software y tecnologías digitales casi se duplica entre estos dos lazos que presentó Cecilia. Tema no menor. Pero vamos a algunas cosas acá. Este era el mundo hace 5 años, 4 años y medio. ¿Quiénes eran las grandes empresas en el mundo? Repito otra vez, Apple, Alphabet, a Microsoft, ninguna novedad. ¿Quiénes eran las grandes empresas de América Latina? Ambev, que producía cerveza, Itaú, un banco brasilero, Petrobras Petróleo, Bradesco, otro banco, Vale do Rio Doce, una gran minera brasilera. Esto era el mundo empresarial de América Latina, sobre el cual se hacen muchas de las disquisiciones que la gente habla, ¿no? O sea, somos un productor de minería, somos un productor de bienes de consumo y tenemos bancos. Esto es el martes pasado. El martes pasado, Mercado Libre tenía un valor, esto ustedes saben que valores de mercado suben y bajan, pero Mercado Libre tenía un valor más o menos equivalente al de Vale, que era la empresa más grande. Ambev y todo eso, que eran los grandes de antes, miren por a dónde andan. Allá por los 40.000 millones, un montón, es una empresa muy grande, pero ya no es lo que está. Ya tenemos, fíjense, 2 empresas tecnológicas, una que ya venía de cierto plazo, que es América Móvil, la gran proveedora mexicana de servicios de telefonía, y Mercado Libre, una plataforma de ventas y de pagos. Y fíjense que tenemos que ya el banco más grande que es Itaú anda ahí con América Móvil. Ambev, la grande que todo el mundo hablaba, que América Latina, la cerveza y todo, está un poquito abajo de América Móvil, y ni digamos comparado con Mercado Libre. Y Tenaris, que es la gran empresa del grupo Techin, que siempre se habla que el grupo Techin, anda ya por los 10.000 millones de dólares. Acá en el medio faltan varias. Simplemente lo que les quería mostrar era esto, cómo en un periodo de 4 años esto cambió. Obviamente, esto puede cambiar rápidamente para el futuro. Ustedes saben que una cosa es el valor de mercado y otra las empresas que no se cotizan en el mercado, pero el punto es que esta imagen no es esta. O sea, hoy en día, si se quiere hablar de empresas en América Latina, hay que hablar también de las empresas digitales. Sobre todo si uno quiere hablar de las empresas que lideran los procesos de desarrollo. Segundo elemento, menos conocido, pero a mí me pareció divertido. Este libro de Russell y Norvig, Inteligencia Artificial, una perspectiva moderna, es uno de los pocos libros que yo conozco que llevan el registro de cuántas universidades utilizan ese libro y en qué países están, lo cual me parece una genialidad como idea. Y el martes pasado, fíjense, este libro era usado por unas 1.500 instituciones de enseñanza en 134 países. Es un libro fuerte. Y fíjense, esto es un libro importante en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Cada tanto sacan una nueva edición. Fíjense, obviamente, ¿a dónde se usa el libro sobre todo? Estados Unidos, ya vimos a dónde estaban las empresas, pero puse 2 referencias, podía haber puesto otras. La India, que se usa en 86 instituciones, y España, que se usa en 24. Si ustedes se van a América Latina, hay 2 sorpresas, diría yo. Una, que Brasil tiene mucho más uso de libros de inteligencia artificial. Esto tiene que ser básicamente programas avanzados de licenciatura o programas de maestría en inteligencia artificial. Brasil tiene mucho más que España. Bueno, es mucho más grande como país, pero uno diría, bueno, después hay como una clase media ahí en la cual hay entre 5, 6, 15 instituciones que enseñan este libro. Y después una cosa interesante, no hay ningún país de los que me recordé en ese momento que no tuviera por lo menos alguna institución de educación superior que estuviera utilizando este libro de inteligencia artificial en sus cursos. Dicho de otra manera, nadie dijo que fuera el único libro, que sí que los valores de lo que hay en capacitación en el tema es mayor o igual que esto. Pero dejémoslo por igual. Esto diría de que aún en países que tienen PIB per cápita muy bajos, como Guatemala, y sobre todo, por ejemplo, Nicaragua, uno se encuentra de que hay gente que está dando clases y que está tomando clases de inteligencia artificial. O sea, eso no puede ser de que simplemente se les ocurrió abrir, digamos, un programa. O sea, esto es un tema que hay que investigar.
Eso es decir, bueno, la región es un páramo, no hay nada. Resulta que, bueno, hay gente que está estudiando, que está dando clases sobre esto, está tomando exámenes sobre esto, y hay alumnos que están estudiando. Entonces, creo que es un indicador, lamentablemente hay que trabajar con este tipo de indicadores, pues dice, mire, acá está pasando más de lo que uno sabe. Y por otro lado, un trabajo que se hizo para la CEPAL, con datos a 2018, se hizo un estudio sobre la oferta que había en América Latina, y eran 8 países, ¿sí? Piensen todos los grandes y también los medianos, de la región, qué había en materia de cursos sobre robótica y control, inteligencia artificial y machine learning y analítica de grandes datos. ¿Y qué nos encontramos? Que había registrados en universidades o centros de educación superior 8.000 cursos de estos temas con más de 32.000 profesores. Entonces, la idea de que esto es un páramo dista de ser verdad. O sea, si hay 32.000 profesores que están impartiendo, claro, pueden ser cursos de 5 personas, no hay manera de saber el número de alumnos, por lo menos con los instrumentos que se pudo hacer esta investigación, uno lo que encuentra es que en la educación superior de la región, los temas avanzados de robótica, aprendizaje de máquina, analítica, inteligencia artificial, no están fuera de la oferta. La duda es, bueno, no hay manera de medir, no podemos saber cuál es la demanda porque no tenemos los alumnos. Vamos a seguir avanzando un poco. Ahora viene la pregunta. Sé que me quedan 15 minutos, pero vamos. ¿Qué pasa con el trabajo? Fíjense, estos son cálculos que también hicimos en la CEPAL. Lo que hicimos fue suponer que había un determinado costo del trabajo de la mano de obra. En el caso de arriba graficamos 3 países, Brasil, México y Argentina, para la industria manufacturera, y comparamos con el costo de un robot genérico por hora, todo en dólares, para ver cuál era el nivel de competitividad que podían tener los robots. Lo que ustedes ven en rosa como un espacio es qué pasa si el progreso técnico se acelera todavía más allá de lo que se estaba previendo. Y uno se encontraría que más allá que en el caso de Argentina, donde siempre el costo laboral tiene fama de ser caro, cuando ustedes van al caso de Brasil y México, lo que se encuentran es que para el año 2029, o sea, en 8 años más, o 7 años, bueno, 8 años más, digamos, el costo laboral, no es el salario, es el costo laboral total, por hora andaría más o menos al nivel del costo por hora de un robot. Esto lo que está diciendo es, América Latina en esto tiene un problema que tiene que reaccionar rápido. Pero después dijimos, bueno, a lo mejor América Latina puede refugiarse en las actividades intensivas en trabajo, como por ejemplo en la industria de confecciones, ¿no? Y en la industria de confecciones lo que hicimos fue poner un robot que tiene capacidad de coser frente al costo laboral en Brasil, en México, y pusimos Honduras porque dijimos, bueno, vamos a tomar un país que es considerado de costo laboral muy bajo. Y entonces fíjense lo que nos encontramos, que prácticamente en Brasil, si se cumplen las condiciones de los costos laborales, ya no queda competitividad respecto a un robot de costura. En lo que tiene que ver con México queda un espacio pequeño, y mismo en el caso de Honduras, si bien hay un lapso bastante más grande, igual el costo laboral va a converger. Lo cual diría, hay que tener cuidado. Esto no va a pasar en 4 días, pero ustedes vieron ya todo lo que pasó durante la pandemia y al final los costos deciden mucho. Entonces, estas son 2 estimaciones que hicimos que creo que son interesantes. El tema de la relación robots a costo laboral es un tema que tiene que estar arriba de la mesa en América Latina. Estos cálculos los hizo McKinsey y creo que son útiles. Es un documento bastante largo, tiene unos años, pero hablaban de que alrededor del 50% del tiempo de trabajo de la región puede ser automatizado. Fíjense que no está diciendo de los empleos, sino que ellos trabajan con actividades. Entonces, una actividad, un empleo puede tener actividades robotizables y actividades no robotizables, entonces, o automatizables, pero entonces si uno fracciona, lo que se encuentra es que más o menos la mitad del tiempo de trabajo puede ser automatizado en la región. Si eso se da, fíjense que la crisis laboral
va a ser algo infinitamente más importante que lo que tuvo que ver con o lo que está teniendo que ver con la pandemia. O sea, esto es otro elemento a tener en cuenta. ¿A dónde va a golpear? Bueno, con probabilidad de más de 80% hay un tercio del empleo. Acá ya no es el tiempo laboral, sino un tercio del empleo, y golpearía, por lo menos para los 5 países que tenemos datos, golpearía más a las mujeres que a los hombres. Una relación más o menos de 40-30. ¿Por qué? Por la estructura laboral de la fuerza de trabajo femenina versus la estructura laboral de la fuerza de trabajo masculina. Pero yo quisiera simplemente mencionar dos cosas, porque generalmente esto uno ve que hay mucha confusión, me parece que hay mucha confusión en el tema. Mucha gente dice, bueno, tenemos que tener, los que se van a salvar son los trabajos más calificados. Sí y no. Piensa en un banco. ¿Quién era más calificado en un banco? ¿El cajero del banco o el que limpiaba los baños en el banco? ¿Quién se fue primero para afuera, el cajero o el que limpiaba los baños? O sea, el hecho de que sea calificado o no calificado es una de las variables. Lo que es importante es si el trabajo ese es codificable para ser sustituido por un algoritmo. Entonces, cada vez que alguien dice, no, la educación va a defender los empleos, sí y no. O sea, si yo educo para algo que es codificable o que va a ser codificable, no va a salvar ningún empleo. Si yo educo para lo que por ahora no es codificable, para eso hablamos del límite del conocimiento tácito, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y fíjense una cosa, justamente lo que ha hecho el aprendizaje de máquina. Piensen, por ejemplo, cuando el teléfono de ustedes identifica caras para ordenar las fotos que tienen, lo que hace es, bueno, antes hubieran dicho, no, identificar personas, que identificar caras en fotos, es una actividad obviamente de conocimiento tácito en el cual está involucrada la persona, que nada. Es simplemente un algoritmo porque el machine learning lo que hace es justamente transformar problemas de reconocimiento de patrones en problemas de algoritmos. En la medida que va transformando reconocimiento de patrones en problemas de algoritmos, empieza a suceder esto. Entonces yo diría, creo que para los pronósticos, cada vez que les digan con la educación se arregla esto, pregunten educación de qué y a qué velocidad va al mismo tiempo el aprendizaje de máquina. Yo podía quizá haber educado gente para reconocer imágenes. Y resulta que hoy en día con algunos que reconocen imágenes, yo para el conjunto del mundo lo hace el teléfono. Y entonces, una visión de lo que hay, yo diría que la mayoría de los analistas hoy todavía piensan que no va a haber un desplazamiento por los robots, sino que va a haber un trabajo conjunto, lo que se ha dado en llamar cobots. Bueno, entonces, y ahí vamos ya hacia el cierre. En lo que tiene que ver con América Latina, yo diría, es el típico caso del vaso medio lleno, medio vacío. Aunque mucha gente hubiera dicho, no, es un vaso totalmente vacío, no estamos haciendo nada. Y aquí puse tres elementos que creo que son importantes, o sea, tener en cuenta, hay elementos intelectuales, como vimos en los 8.000 cursos esos, o los 32.000 profesores, o el uso de textos avanzados de inteligencia artificial. Tenemos esto lo que se llaman los unicornios, que son empresas en las cuales esto sí tiene un par de años, en las cuales el valor de mercado era más de $1.000 millones. Cecilia ayer inclusive le resaltó que había casos en Uruguay, un país pequeño dentro del contexto latinoamericano. Y después esto que ustedes se podría haber puesto esta foto de estos niños en campo de robótica. Esto lo podría haber puesto en una ciudad del interior de Uruguay, como en el caso de Pando, tenían una foto, o en ciudades intermedias de Argentina, por ejemplo en Entre Ríos. No es ninguna novedad, pero aquí puse en El Salvador porque a veces uno tiene el prejuicio, no, hay algunos países que no están en esto. Bueno, este es un conjunto de niños que por su edad están más o menos en la secundaria, que están o terminando la primaria y que están en un campo de robótica. O sea, en ese sentido necesitamos mucho más estudio a nivel micro para poder opinar de estos temas, porque muchas de estas cosas uno se entera de casualidad y resulta que, bueno, esta no es una foto de Montevideo, no es una foto de Buenos Aires, no es una foto de San Paulo, es una foto de El Salvador. Sin embargo, a donde sí uno ve que el problema está mal, es en lo que tiene que ver con la inversión. El dato es viejo, pero es lo que pude encontrar. En el mundo se hablaba en 2016 de una venta de 290.000 robots, es hace mucho tiempo, hace 5 años, pero
la situación de América Latina era prácticamente un juego de México, Brasil rezagado y el resto no estaba. Y esto refleja un poco la industrialización de la región hoy en día. Y los 5.500 estos de México son las cadenas, sobre todo automotriz y electroelectrónica, integradas con el mercado de Estados Unidos y Canadá. Brasil, su mercado interno grande, y el resto. Entonces yo diría, si uno quiere estar por la optimista, uno dice, hay niños estudiando, hay jóvenes estudiando, hay empresas unicornio, hay avances intelectuales en el tema. Si uno quiere estar por la pesimista, bueno, hay una estructura productiva, una estructura industrial que no está respondiendo con la velocidad, con el problema que estos datos no son muy nuevos. Y vamos hacia el cierre. La coyuntura de hoy creo que se puede llamar como una coyuntura de las plataformas en crisis de reputación. O sea, si ustedes piensan, uno de los videos más interesantes que hay es un famoso video que hizo Apple más o menos como por el año 2002, 2003, por ahí, en la cual presentaban a IBM como el Big Brother, y era como las fuerzas jóvenes atacaban y rompían el Big Brother de IBM, y justamente ahí entraba toda la producción de Apple. Bueno, pasaron 20 y tantos años de eso, y obviamente de fuerzas disruptivas contra el establishment productivo, lo que terminó sucediendo que estas empresas hoy son el establishment productivo. O sea, disrumpen en lo tecnológico, pero en lo que tiene que ver con el establishment productivo están ahí. Entonces, y acá quería presentarles, bueno, ustedes tienen acá la imagen de lo que era Facebook hace unos años, o sea, 17, ¿no? Zuckerberg en su apogeo. En el año 18, cuando aparece todas las cosas de Cambridge Analytica y todo eso, Zuckerberg golpeado. Pero fíjense, y yo creo que un punto quizá de no retorno fue el momento en que Zuckerberg decidió que los tweets de Trump no podían ser transmitidos. En última instancia, es el dueño de una empresa que decide qué puede tuitear el presidente de Estados Unidos y no. Ya eso pasó hace menos de un mes, hace un mes. Ya en junio del 20, Wired, la revista digamos, de los geeks, básicamente lo que decía: hoy Zuckerberg es un árbitro de la verdad, le guste o no le guste. O sea, las empresas estas que empezaron como revolucionando la estructura de poder, después pasaron a ser la estructura de poder, pero con gran discreción. Entonces llegaban los diputados y los golpeaban a Zuckerberg en 2018, mostraban que no entendían absolutamente nada cuál era el modelo de negocio de Facebook, pero lo golpearon mucho, y cuando uno llega a 2021 se encuentra con que Facebook tiene la capacidad de decretar si el presidente de Estados Unidos transmite o no transmite. Y México justamente ahora está discutiendo una ley en la cual dice: tenemos que regular a las redes, porque si no, las redes van a regular lo que decimos. Dicho de otra manera, esto pasó a estar en el centro de la polémica, en el centro de la estructura de poder. Y la duda es, bueno, ¿estamos ante una coyuntura o una crisis de modelo? ¿Qué se le critica a estas empresas? Esto llevaría horas y horas a discutir. Obviamente, abuso de poder de mercado. Personalmente no me convence para nada, porque el poder de mercado se tiene que traducir en precios, y la inmensa mayoría de estos servicios son gratis. Uno podría, entonces, digamos, obviamente aquí no hay nada de la teoría habitual de que si el precio está por arriba del costo marginal, nada que ver. Uno lo que podría pensar es que hay abuso de poder de mercado generando antecedentes tecnológicos para el dominio tecnológico. Pero utilización de datos personales, no hay duda. Y eso vamos a ver, y con eso voy a terminar la presentación, algunas cosas sobre privacidad. Canales de noticias falsos. A mí realmente, miren, yo viví en la época de los diarios en los cuales el ministro del Interior se ponía de acuerdo con el dueño de los dos diarios y de las 3 radios que importaban y generaban la realidad. O sea, es verdad que las noticias falsas se pueden volver virales, pero no es que las noticias falsas empezaron ahora. Es más, yo diría, el control de noticias falsas que había en los años 70, en los años 80, era mucho más grande que hay hoy. 2, destrucción de empleos, sí, no hay duda. La desintermediación destruye empleos. ¿Por qué? Bueno, hay intermediarios por todos lados. Alguna gente dice, bueno,
Siempre se dijo que el pobre del productor agrícola sufría por los intermediarios entre el productor y el consumidor. Bueno, y justamente un amigo que se dedica mucho a los temas agrícolas en la CEPAL me decía, la pandemia consiguió lo que no consiguió 20 años de políticas de eliminar el intermediario, la pandemia acabó con los intermediarios agrícolas para mucha cantidad, para varios productos. Entonces sí hay destrucción de empleo. Poca inversión con empleos de mala calidad. Bueno, sí, o sea, como bien dijo Cecilia ayer, aquí no estamos hablando de flujos de inversión, para nada. O sea, no hay una relación directa y el empleo que se genera no es un empleo significativo. Estamos hablando de empresas de este tamaño que generan 100.000 empleos, 120.000 empleos, lo cual es muy importante, pero en el mundo no se ve. Y lo otro, fíjense y recuerden esto, o sea, la empresa mayor de transporte, todo el mundo lo dice, en materia de transporte de personas, es Uber, que no tiene un solo auto, la Airbnb no tiene una sola pieza de hotel y eBay no tiene un solo depósito. Entonces, es verdad, esto no se va a medir por la vía de inversión y las prácticas fiscales, que yo creo que es algo que seguramente algo vieron en las clases de macro y que están cada vez más arriba en el sentido de, bueno, cómo se puede controlar esto y sobre todo, bueno, cómo se puede hacer que estas empresas que están localizadas básicamente en todo el mundo, pero dependen de la economía de dos países, como vimos antes, paguen impuestos. Pues una cosa es decir quiero y otra es puedo. Entonces yo diría, abuso de poder de mercado, a mí personalmente me puede preocupar la parte tecnológica, no la parte de precios. Utilización de datos personales, sin duda. Noticias falsas, sí, es verdad, son virales, pero no es mucho más de lo que había antes. Destrucción de empleo, sí. Poca inversión de empleos de mala calidad, yo diría poca inversión, empleos de mala calidad en algunas áreas como la gig economy, en otras no, y prácticas fiscales más que dudosas, sin duda. Y termino con esto de privacidad, que siempre es una cosa que me interesa decir, bueno, los latinoamericanos estamos interesados o no en la privacidad. Me parece un tema interesante porque siempre el argumento que se pone, Europa sacó el GDPR, pero bueno, en América Latina, ¿qué pasa? Fíjense, el primer gráfico arriba a la izquierda, uno se encuentra de que hay un aumento, aquí estamos hablando de 18 respecto a 17, de la preocupación con la privacidad, y uno se encuentra que Brasil y México, que son países grandes que están en esta muestra, están cerca de un universo como Egipto, la India, Nigeria, y muy lejos del universo como Italia, Gran Bretaña y Alemania. Entonces, ¿hay más preocupación por la privacidad? Sí, hay más preocupación por la privacidad. Si vemos en el gráfico abajo a la derecha, ustedes ven que de los que responden a estas encuestas, siempre hay que poner entre comillas todo esto, pero es lo que hay, resulta que la gente lo que tiene que ver en Europa, el G8, América del Norte, el Asia-Pacífico, inclusive los BRICS, no tienen, los BRICS un poco afuera, pero no tienen tanta preocupación con la privacidad como en América Latina y en el Medio Oriente y África. Entonces uno empieza ya a decir, bueno, algo pasa, pero hay una diferencia bastante grande. O sea, el interés en el tema privacidad es casi el doble en América Latina y en Europa que, digamos, en América Latina y en el Medio Oriente y África que en Europa. Pero miren esto, ¿de quién desconfiamos? Bueno, porque también si hay desconfianza, ¿de quién desconfía? ¿De quién desconfían? Fíjense, aquí tenemos mucho y algo. Vamos a tomar el caso de mucho, arriba a la derecha. Se desconfía de los criminales cibernéticos perfectamente, se desconfía de las compañías de Internet, se desconfía de otros usuarios, pero fíjense que del gobierno se desconfía prácticamente lo mismo que de las compañías de Internet y de otros usuarios. Mucho después aparecen, por ejemplo, los gobiernos extranjeros. Y si se van al último slide, o sea, abajo a la derecha, ¿no? Digamos, la pregunta era, ¿su gobierno aumenta la desconfianza de operar online? Y en América Latina, 30% de la gente o de los entrevistados opina de que el gobierno aumenta mucho la desconfianza, y si uno junta strongly con algo, más o menos 70% coloca al gobierno como un problema para la privacidad.
Fíjense, esto son encuestas, ustedes saben que las encuestas valen lo que valen, pero el punto es, el reclamo de privacidad en América Latina no va a pasar por el reclamo de privacidad de Europa. Fíjense la confianza en que el gobierno tiene en Asia-Pacífico es alta, en el cómo va bajando a medida que yo me voy moviendo hacia Europa, el grupo, el G8 y los países de Asia-Pacífico. El gobierno no parece en América Latina ser considerado por mucha gente como un garante de privacidad, lo cual abre dudas enormes que hay que plantear más adelante. Y este sí es el último slide. Tenemos varios temas, no voy a poder tratar ninguno de estos en detalle. Uno, el viral pasó a ser un adjetivo que está en todos lados. Además del virus, algo es viral. Para alguna gente viral es positivo, para otra es negativo, pero es un tema que hoy en día en materia de opinión hay que tener. Más fuerte, la transparencia de los algoritmos. Lo que se ha dicho mucho, bueno, inteligencia artificial tiene el problema que yo no puedo entender cómo se hace el proceso decisorio, es verdad, y tengo que, para que los usuarios puedan juzgar la transparencia de los algoritmos. Bueno, creo que es un buen pedido que no va a servir para nada, porque los usuarios, ¿qué capacidad tengo yo para juzgar un algoritmo de Google? O sea, no tengo la capacidad ni para leerlo. Entonces, no es un problema de transparencia para el usuario. Uno podría decir, bueno, puede ser de que haya ONGs que tengan la capacidad de procesar eso, bueno, está. Pero puede ser útil para los gobiernos, quizá, pero no veo la utilidad inmediata. Los otros dos puntos sí creo que son mucho más importantes. Uno, la privacidad versus el reuso de datos. El reuso de datos significa usar los datos para algo para lo cual no fueron creados, que es la base del machine learning. El aprendizaje de máquinas se hace con reuso de datos. Por eso que las redes sociales son los grandes que tienen este gran uso y pueden usar. Pero esto me entra justamente en la lucha geopolítica por la inteligencia artificial. Porque si de los tres players que hay, porque en inteligencia artificial Europa juega, mientras no juega tanto en empresas plataformas, juega en inteligencia artificial. Es Europa, China, Estados Unidos. Si de los tres players, uno o dos, deciden poner reglas de privacidad muy fuertes, prohibiendo el reuso de datos, significa que el tercero les va a ganar en inteligencia artificial como quiera. Y en inteligencia artificial es a donde están las armas que se van a usar en el futuro, que ya se están usando, basadas en inteligencia artificial. Entonces, cuando uno habla del no reuso, también tiene que tener claro que eso tiene implicaciones geopolíticas no menores. Está todo el tema de la ética de la inteligencia artificial, que es un tema enorme, y por otro lado, en qué medida se considera, y creo que la pandemia levantó mucho el tema de la aceptación de la economía geeks. Todos estos temas dan para una clase casi cada uno, pero voy a terminar con este video. Para el que no conozcan, Sergey Brin fue el que con Larry Page inventaron Google, y presten atención a lo que dice el video. I didn't pay attention to it at all. Myself having been trained as a computer scientist in the 90s, everybody knew AI didn't work. It's not like, people tried it, they tried neural nets, none of them worked out. It's an incredible time, and it's very hard to forecast. What can these things do? We don't really know the limits. I think you should have fun and not be so weighed down by the weight of expectations. But I think sort of this global network, unfortunately, one of the downsides it creates. Bueno, entonces fíjense, si alguien del nivel de Brin
tuvo que decir que siendo un científico de cómputo no vio venir la inteligencia artificial y que hoy en día lo único que sabemos que está impactando en todo, pero que no tenemos la menor capacidad de saber hasta dónde va a llegar, me da la sensación de que transmite a dónde estamos. Estamos en la mitad de una revolución tecnológica, que ya hace rato que estamos, pero estamos en la mitad de una revolución tecnológica y que lo que hay que hacer es un poco lo que dice Brin, salirse de los estereotipos, tratar de pasarla bien y por otro lado estar abierto. O sea, decir porque fulano dijo tal cosa, tiene alguna validez, no tiene prácticamente ninguna. Entonces, sé que fue demasiado rápido, pero era 1 hora y gasté 1 hora 07 para unos 18 temas. Ok, entonces si hay algunas preguntas, algún comentario, voy a bajar esto. No, espera, listo, ya está. Muchas gracias, Wilson. Como siempre, súper interesante y además provocativo. Yo creo que si miras el chat, ya vas a encontrar algunas preguntas. Ah, espera que voy a ver a dónde tengo el chat. El chat está aquí en el Webex, ¿no? Pero... tengo. Está el Webex abierto acá. A lo mejor me las lees porque no consigo abrirlo. Yo nunca uso el Webex, uso el Zoom, entonces. Hay 3 preguntas. Sí. La primera dice así: los robots van a reducir la demanda por empleos en algunos sectores, pero no van a crear también nuevos sectores de actividades. Una segunda pregunta. Voy a una. Dale. Bueno, sí. En realidad, Brynjolfsson hizo una conferencia muy famosa que también estaba en un TED, que fue si iba a pasar lo que le pasó a los caballos en 22. ¿Qué fue lo que pasó a los caballos en 22? Hasta el año 21, Estados Unidos había todavía un transporte urbano muy grande de caballos, a finales del 22 había desaparecido. O sea, en un año se pegó el salto hacia la motorización y justamente uno de los argumentos que él plantea es que eso no va a pasar por 2 causas. Una, que la robotización va a generar empleos, sobre todo para la producción de robots, pero más aún va a generar empleos en lo que tiene que ver que la revolución tecnológica va generando algunos productos que generan necesidades que no existían. Y entonces lo que termina sucediendo que el empleo en esas actividades es un empleo que no estaba previsto para nada. La idea creo que es de Veblen, que decía que la necesidad es hija de la creatividad. O sea, cuando se inventó el iPhone, ¿no? Que como bien dijo Steve Jobs nunca le preguntó a ningún usuario si quería un iPhone, o sea, porque más dijo, ¿quién es el usuario para decidir qué es lo que quiere? Soy yo el que tengo que generar un producto que él quiera. Lo que nadie previó en 2007, todo lo que iba a suceder con la industria vinculada a teléfonos móviles. Entonces, es probable de que claro, pena que yo no he visto datos específicos, que se hayan perdido empleos en lo que tiene que ver con la producción de teléfonos fijos, con telefonistas fijos y todo eso, pero al mismo tiempo se creó una actividad absolutamente nueva que al final tiene repercusiones hasta el que distribuye de Corner Shop o el que distribuye de Mercado Libre. Entonces, es verdad que por un lado está la creación para la producción de esos robots, pero yo diría, más que el tema puramente robot, el tema innovación, por lo menos hasta ahora en la historia, ha mostrado que tiene la capacidad de generar necesidades y generar cambios sociales que terminan aumentando el nivel de empleo en términos absolutos, inclusive. Ahora, el punto es, eso no soluciona el problema de la gente que va a quedar desocupada. O sea, esos no van a pasar automáticamente a las otras actividades y también va a depender mucho de la rapidez con que un país tome la revolución tecnológica, pues si toma los elementos negativos de destrucción, pero no permite que funcionen las fuerzas de creación de empleos, puede ser un problema. Yo diría, si van a crear empleos, no es automático y para América Latina yo le prestaría mucha atención al tema de desempleo tecnológico.
Gabriel. Gracias, Wilson. La segunda pregunta es Camila Amaral, un gran problema de privacidad, la filtración de datos de las personas. ¿Cómo intentar solucionar estos problemas? Bueno, a ver, el centro del tema de la privacidad pasa por el modelo de negocios de las empresas. El modelo de negocio, esas empresas no venden datos, es uno de los errores que hay habitualmente si venden datos. No, en realidad no venden datos, lo que hacen es utilizan los datos para focalizar demandas, focalizar mensajes, no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo personalmente que la única manera de terminar con eso es que haya un sistema en el cual el modelo de negocios no se base en dar el servicio gratis y conseguir los datos, sino que haya como está empezando, ya está sucediendo con Netflix o está sucediendo con Hulu y todo eso, el servicio se paga y el pago de ese servicio hace que el modelo de negocios no esté basado en el uso de esos datos. Creo que lo otro, bueno, siempre se puede poner una reglamentación más, una reglamentación menos. La reglamentación es lo que van a conseguir es que las grandes empresas van a poder adecuarse a la reglamentación, las medianas van a tener problemas, las chicas ni se van a meter por los costos de gestión. Entonces yo diría, la esencia de esto está en el modelo de negocios. Ahora, están las gentes, están las universidades, están los estudiantes dispuestos a pagar por el uso de Google, están dispuestos a pagar por el uso de Google Maps, están dispuestos a pagar por Waze. Ese es el punto, o sea, digamos, mientras el modelo de negocio sea, yo proveo algo sin precio, pero eso implica que yo tengo los datos y los uso, se va a poder regular un poco, pero no creo que vaya a cambiar radicalmente. Tiene que cambiar el modelo de negocio. Ahora, eso implica una revolución en cierto sentido, que es que los servicios digitales empiecen a ser pagados, con todos los problemas que van a tener en términos de los que tienen dinero para comprarlo, los que no tienen dinero para comprarlo. Pero no creo que haya cosas muy vinculadas a regulación que puedan solucionar el problema. ¿Otra, Gabriel? Sí. Dice así. Disculpen que estaba con el video detenido. Ahora sí. Hay una pregunta que va un poco a un punto que vos destacaste y que creo que es bastante importante. Dice la desconfianza, pregunta Ever Dávila Rivera, la desconfianza en el gobierno, caso Nicaragua, podría estar ligada a la crisis de los gobiernos con partidos de vieja data, acostumbrados al totalitarismo, la centralización de la información y el manejo de medios tradicionales. Lo digital está poniendo en jaque al autoritarismo y por eso la necesidad de regular, censurar. Yo diría que están en las dos puntas, ¿no? O sea, como lo reconoció el propio López Obrador en México, una campaña opositora que tenga problemas para acceder a los medios de comunicación tradicionales, vulgo TV cable, y yo que sé, y TV abierta, porque los diarios no los lee mucha gente ya, la radio tiene cierto... Si uno no tiene acceso a eso, evidentemente las campañas hechas desde las redes sociales, por lo menos consiguieron una victoria clara en el caso de México y consiguieron posiblemente la victoria de Trump, aunque no estoy tan seguro en las elecciones de hace 5 años. Entonces, que en ese sentido es un mecanismo opositor. En otro sentido, que creo que es un mecanismo opositor, bueno, está todos los ejemplos de la primavera árabe, que al final no funcionó mucho como primavera, pero la rebelión que hubo contra los dictadores en ese momento, en el cual las redes sociales fueron los mecanismos. Y una de las cosas que ve es que las redes sociales, pese a sus problemas, tan malos no puede ser, porque el golpe que dieron la semana pasada en Myanmar, lo primero que hicieron los que dieron el golpe fue trancar el Internet. O sea, cada vez que alguien quiere hacer un movimiento represivo fuerte, duro, tranca el Internet. Quiere decir que por ese lado hay un elemento que permite comunicación entre gente que no tenía comunicación.
Entonces, en ese sentido, es un mecanismo de oposición, que puede ser un mecanismo de oposición. Por otro lado, depende mucho del control que tenga el gobierno sobre el Internet. O sea, hay países, o que son muchos en el mundo, que tienen Internet prácticamente abierto, en la cual puede haber, yo que sé, captura de datos personales, pero los datos fluyen. Se puede ser que en algunos casos prohíban alguna actividad en la red oscura de Darknet, pero en general son abiertos, y hay otros países que tienen lo que se llama en esos países el concepto de soberanía de Internet. Y en ese sentido, lo de soberanía de Internet dice, bueno, el gobierno tiene la capacidad de decidir qué circula en Internet y qué no circula. Por ejemplo, el caso de China es un caso claro, el caso de Rusia es un caso claro. Entonces, yo diría, depende absolutamente de cuál sea la situación del país. Si el país está en una situación de Internet abierta, o bastante abierta por lo menos, puede ser un instrumento de cambio desde abajo. Muchas de las ONGs se organizan por la vía de Internet. Sin embargo, si hay una política más de soberanía de Internet y que el gobierno es el que controla Internet, en ese caso difícilmente se puede transformar en un mecanismo de oposición, y creo que los que le interesa el tema simplemente seguir el proceso Hong Kong-China es de lo más interesante, ¿no? Sí, Gabriel. Disculpa, estaba con silencio. Sí. No hay más preguntas Bueno. en la pantalla. No sé si algún alumno quiere hacer alguna pregunta directamente, también es bienvenido a hacerlo. A ver. Bueno, parece que por lo menos trajiste un poco de esperanza, Wilson, porque siempre las conclusiones de las clases eran recetas para caer en el alcoholismo, de que estábamos mal, de que no, de Lo que que no. pasa es que eso es, yo creo que por eso traje el slide de Brillosov y el de Sergey Brin. O sea, en general, proyectar frases que fueron creadas para el proceso de industrialización y pasarlas a las actividades de tecnología avanzada automáticamente no hace el menor sentido. No hace el menor sentido. O sea, el momento industrial es un momento importante, la industrialización es crucial, pero eso tiene un campo de análisis, que la gente ve encuestas, y ve las encuestas de hogares, y ve las cuentas nacionales, y bueno, por cuentas nacionales nunca nadie va a sacar absolutamente nada interesante sobre lo digital, por lo menos hoy. Entonces, claro, es lamentable que uno no tenga más remedio que ir a la micro, de ir viendo, bueno, qué hay en esto, qué hay en lo otro, pero de repente aparecen las sorpresas. O sea, si alguien me hubiera dicho hace 10 años que una empresa digital iba a ser más grande que Valedo Río 12, no se lo hubiera creído nadie. Los estudios de caso continúan siendo ¿Sí? súper valiosos. Y volver un poco más a la micro, ¿no? No, sí, no, digamos... de los sectores. Claro, porque fíjate una cosa que estaba en el primer slide que a mí me parece importante. La crisis de 2008, que se gasta un montón de tiempo hablando de ella, no sé por qué, porque pasó hace 12 años, no existió en el nivel de la tecnología digital ni en el mundo ni en América Latina. O sea, simplemente no existió. Entonces, a mí me preocupa mucho más las cosas que están sucediendo que las que deberían seguir repitiéndose, ¿no? O sea, ese es un punto que hay que, yo no sé, claro, habría que tener un día una reunión con los de la crisis, pero bueno, ¿por qué en el mundo y en América Latina la crisis de 2008 no existió en el nivel tecnológico? No es una... Sí, me acuerdo de una frase de Giovanni Dossi en algún momento, que la corriente del río, que a veces parece pacífica, digamos, pero se pierde toda la historia de las turbulencias de lo que está pasando por debajo de la superficie, que es toda esta dinámica de nacimiento de firmas, destrucción de otras, nuevas tecnologías, la dinámica propiamente.
Sí, o sea, sí, yo creo que en ese sentido digamos, nuestra comprensión todavía de la revolución tecnológica es muy débil. Les voy a poner un caso que no tiene que ver con lo digital, pero todavía nos quedan unos minutitos. Que estamos viendo, la CEPAL está haciendo un trabajo sobre vacunas para el COVID, ¿no? Y estábamos leyendo algunos documentos y siempre hay gente que piensa mucho más que uno, ¿no? Entonces alguien decía, miren, de aquí a 50 años, cuando se hable de 2020, no va a ser conocido como el año de la pandemia. Piensa que yo tengo mi papá argentino de 92 que le tengo que hacer certificado de supervivencia y te mueres, que es casi un parto para el pobre viejo. Déjame ver con Mariana si que tengo algún número de teléfono directo y te lo mando en un ratito, porque Mariana bueno, terapia yo cuando sigo salga, si te lo... con lo de la vacuna. A ver si no puedo hacer nada. Bueno, lo de la vacuna, ¿qué era lo que pasaba? Entonces alguien escribió un artículo. Para una Paula que trabaja conmigo aquí. Discúlpame, no te Bueno. preocupes, no te preocupes que yo... Vuelvo a lo de la vacuna. Decían, bueno, de aquí a 50 años, estamos en 2071, ¿no? Ustedes están, yo no estoy. El año 20 va a ser no conocido como el año de la vacuna donde se murió el 1 por 1000 de la humanidad, sino que va a ser conocido como el año donde la biotecnología pegó el salto lo suficientemente grande como para acabar con todos los virus para siempre. Y decían, el 20 va a ser equivalente al momento en el cual se descubrió el remedio contra la rabia o la vacuna contra la tuberculosis. ¿Por qué? Porque se desarrollaron las tecnologías de tipo modular, sobre todo por la vía de Pfizer, que van a permitir no solo combatir ese virus, sino cualquier tipo de virus. Entonces, lo que va a quedar en la historia va a ser que por una epidemia que tuvo un efecto malo en la economía y un efecto muy fuerte es 1 por 1000, pero son varios millones de personas que murieron, en última instancia lo que va a terminar sucediendo es que se va a recordar como el momento a donde se pegó el salto tecnológico que permitió acabar con los virus. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé, pero el punto es, en estos temas, como decía Sergey Brin, hasta los grandes se equivocan. Entonces no le presten mucha atención a los medianos. Hasta los grandes se equivocan, pudo comprobarse por el hecho de que a mí me llegaron mensajes interrumpiendo tu conversación. Bueno, está eso. Les pido disculpas a todos. No pasa nada. No, pero es verdad. O sea, no sé si hay alguna otra cosa o ahí nos vemos. Yo tengo una pregunta, o bueno, sí. Creo que observación, no estoy muy segura. Lo que estamos viendo mucho en las tecnologías digitales en general es de que están tendiendo hacia la concentración. O sea, tienes Facebook, que ahora es dueño de Instagram y está es dueño de WhatsApp y etcétera, ¿no? Google, que también tiene un poco más. Entonces, ¿dónde deja todo este proceso de concentración en América Latina? O sea, ¿vamos a tener algún momento que Mercado Libre va a ser parte de Amazon o parte de eBay? Entonces, no veo cómo podríamos nosotros competir. Ahí depende, pero porque ya hace años, cuando Mercado Libre era más chico, se pensaba que un día iba a ser comprado por eBay, pero no sucedió. La verdad que no sé por qué. Y ya llegó a un tamaño en el cual, claro, siempre, bueno, eBay no lo podría comprar tan rápido, pero Amazon sí lo podría comprar como quiere, pero, digamos, puede ser de que haya elementos que todavía generen una ventaja a Mercado Libre operando en América Latina. O sea, la verdad que no sé, ¿no? Pero que elementos para la concentración hay. Pero aparentemente Amazon prefiere seguir distribuyendo productos que llegan por la vía exterior a América Latina que lo de Mercado Libre. Ahora, por ejemplo, un elemento, o sea, empresas como Mercado Libre tienen problemas de regulación que los traban mucho. Porque, por ejemplo, ¿por qué no se puede comprar un libro en Buenos Aires y que lo manden a Santiago por Mercado Libre? Y eso no es por culpa de Mercado Libre, es por culpa de que a alguien se le ocurre que hay que controlar el flujo de libros. No sé por qué hay que controlar el flujo de libros. O sea, pero bueno. Entonces yo creo que puede haber algunos factores típicos de América Latina, pero la verdad es que no sé. Pero ya se habló hace tiempo y no ha sucedido.
Entonces puede ser de que haya espacio para jugadores grandes, eso sí, jugadores pequeños no creo que tengan mucho que hacer, para jugadores grandes que se mantengan independientes. Y eso creo que, fíjate, eso también pudo haber pasado. América Móvil hace tiempo que es una empresa de 40, 50 mil millones de dólares, o sea, todo lo que tienen Claro y afines, y uno hubiera pensado, bueno, AT&T podía haber comprado América Móvil, sobre todo que AT&T es muy fuerte en Estados Unidos, y sin embargo decidieron entrar a México a competir con América Móvil, cuando en teoría podrían haber comprado América Móvil si hubieran querido. Entonces, yo creo que ahí funciona mucho un autor que yo creo que se estudia poco, pero era de los pocos que sabía mucho de oligopolio, que fue Silos Lavini, que decía: en la competencia oligopólica hay situaciones en las cuales el líder tiene ventajas comprando a todos. Pero hay situaciones en las cuales al líder le conviene mantener también otras empresas de diferente tamaño, porque eso le permite optimizar su modelo de negocio. Entonces yo creo que al final esto es teoría del oligopolio, pero la verdad, el por qué hoy, no sé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Gracias a todos. Les pido disculpas de nuevo por los mensajes grabados que me iban llegando. Estoy aquí al borde de la locura porque y súper agradecido a Wilson y a Cecilia. Y bueno, ustedes creo que tienen todavía un encuentro por la tarde, ¿no? O A está la, 2:30. Bueno, muchísimas gracias a todos. y con Cecilia somos los dos que vamos quedando que nos interesan las empresas. Sí, sí. Es verdad que la verdad y todo el programa también ha tenido un curso, ha tenido un poco más, más macro en general. Pero ustedes hicieron su presentación después de Tomaso y de Sebastián. Entonces, ¿alguna perspectiva sobre la teoría schumpeteriana, tecnología, innovación? Está. Los alumnos ya traían. Ok, Bueno, perfecto. Chao, chao. Ahí nos vemos. chau, Hasta chau, luego. nos vemos. Chao, chao.